Estoy muy contento de poderles dar la bienvenida al último episodio de nuestra primera temporada. Tras haber recorrido con ustedes las bases de la teología fundamental, el misterio de Dios y su intimidad trinitaria, las impresiones y proyecciones de la fe en Dios Padre que obra en todas las cosas, y la abismante realidad de la encarnación del Verbo, hoy les preparo un último contenido con el cual cerrar el ciclo que hemos estado viviendo durante estos meses. Hablaremos esta vez desde el tono más existencial, recorriendo los evangelios en busca de episodios que nos ayuden a tomar conciencia de la experiencia siempre sorprendente del encuentro personal con Jesucristo. ¿En qué consiste ese encuentro? ¿Qué implicancias tiene para nuestra vida? ¿Y cómo corresponder plenamente al mismo? En los últimos capítulos nos hemos detenido largamente sobre la figura histórica de Jesucristo, tal y como ésta se ve retratada en los evangelios, y de acuerdo con la articulación ulterior de la tradición eclesial que se hizo gracias a las definiciones dogmáticas de los primeros concilios. Insistamos una vez más en que la persona de Jesús está en el corazón del cristianismo, que jamás lo ha visto como un mero sabio cuyas hazañas morales eran un gran legado para la humanidad, sino como el verdadero Dios hecho hombre que se entregó en la cruz para nuestra salvación. El cristianismo es Jesucristo. En el corazón de nuestra vida de fe está nuestro encuentro con su persona y la vida de relación con él. El Jesús que nos presenta los evangelios leídos a la luz de la tradición e interpretados bajo la guía segura del magisterio no es una mera leyenda para explicar en clave alegórica, ni es un mero filósofo cuya figura fue progresivamente exaltada a lo largo de los siglos hasta ser declarado divino muchísimo después. Jesús es un personaje histórico y trascendente a la vez. Jesús es histórico, pues podemos establecer su existencia con bastante seguridad y situarle unas coordenadas concretas del espacio y el tiempo. Diversas fuentes nos permiten documentar un año de nacimiento y de función, una serie de lugares en los que se desarrolló el ministerio, diversos personajes vinculados con esa primera comunidad, ciertos contenidos básicos que sus seguidores declaraban haber aprendido de él, y sobre todo la fe de la primera comunidad en que Jesús era el Mesías profetizado que murió por nuestros pecados y luego resucitó entre los muertos. Pero sería incorrecto considerar a Jesús en su pura historicidad, como un personaje natural que tuvo un rol especialmente relevante en el desarrollo de nuestra cultura, pero que no traspasa ese contexto sociohistórico en que lo situamos, más que por un cierto influjo de su pensamiento del ulterior desarrollo de la civilización occidental. Jesucristo nos es presentado como quien se entregó por nosotros y venció la muerte resucitando. En cuanto a Mesías Salvador resucitado, Jesús está más allá de la historia. Su ser, humano y divino a la vez, lo sitúa no solo como existente en una determinada época y lugar, sino también como coeterno con el Padre, omnipresente como Dios. Jesús no es un mero hito dentro de la historia. El Verbo encarnado recapitula en sí toda la historia y aspiraciones humanas, se nos manifiesta como atrayendo todas las cosas así y presentándolas al Padre para dar consumación al universo. Por eso, la Iglesia no vive de una doctrina abstracta y muerta. Lo dijimos ya hace muchos episodios. El cristianismo no es una religión del libro, mucho menos una religión de la ley. El cristianismo es fundamentalmente el encuentro con el acontecimiento de la palabra eterna que entró a la historia para rescatarnos. Por eso la Iglesia vive no tanto de sus doctrinas como de la Eucaristía. Nuestra fe se alimenta ante todo de la presencia viva de un Jesús cuya presencia misteriosa y su sacrificio por nosotros se prolonga y actualiza constantemente en el milagro de la transustanciación. En ese sentido, la fe sobrenatural no nace como el resultado de una elevada reflexión de filósofos acerca del origen divino del universo. La fe es respuesta a un Dios que se revela, brota de un encuentro con el Dios vivo. Al creer no postulamos a Dios como resultado de un silogismo demostrativo, sino que descubrimos asombrados que Dios salió a nuestro encuentro para hacernos participar en su bienaventuranza. Conviene a este respecto reiterar la famosa frase de Benedicto XVI que citábamos al comienzo de esta catequesis. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En efecto, la Iglesia brotó de la experiencia de un grupo de personas que escucharon a alguien capaz de cambiar sus vidas, personas que no solo escucharon a Jesús predicar, sino que dejaron que Él ingresara a su existencia y tomara posesión de su alma, y luego recorrieron el mundo entero anunciando a esta persona para facilitar a los hombres y mujeres de todos los tiempos ese encuentro personal con Él. Pero en concreto, ¿cómo tuvo lugar este encuentro de los primeros discípulos con el Maestro y con su misterio?
Los evangelios recogen varios pasajes que describen el encuentro de las personas con Cristo, y lo que más obviamente salta a la vista al leer esos relatos es que cada encuentro es único y irrepetible. Toda persona tiene su propia trayectoria vital, que solo adquiere sentido pleno al ser leída desde la óptica narrativa de nuestros encuentros y desencuentros con el Señor. Dios no se repite en lo que se refiere a las personas, ama a cada cual en su singularidad y prevé un camino peculiarísimo para su santificación. No obstante, los relatos del encuentro con el Señor contenidos en el Evangelio no son por ello mudos para nosotros. En su peculiaridad, todos estos episodios presentan rasgos iluminadores para comprender mejor la estructura del propio camino. Para ilustrar esta diversidad y su gran poder inspirador e iluminador, quisiera que hoy nos detengamos brevemente a considerar 4 relatos: la vocación de Natanael, Zaqueo, Pablo y el joven rico. El apóstol Natanael, llamado también Bartolomé en otros pasajes de los evangelios, es invitado por su hermano Felipe a conocer al Mesías. La respuesta inicial que da es algo escéptica, pero esa actitud cambiará bruscamente cuando se sorprenda de saber que Jesús lo conocía de antemano y estaba al tanto de lugares más recónditos de su historia personal. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno en Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús continuó: «Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía». Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». El publicano Zaqueo, por su parte, tiene una aparición bastante más acotada de los evangelios, pero su historia nos es relatada con una variedad de detalles entrañables. Movido por la curiosidad de ver al tan mentado profeta Jesús, se encarama a un árbol para observarlo pasar, y Cristo se lo detiene y le invita a que baje y les preste su casa para comer esa misma noche. Lejos de quedar en un encuentro anecdótico, esta entrada de Jesús en su vida desembocará en una profunda transformación interior que se traduzca en la firme resolución de enmendar su vida. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió un sicomoro para poderlo ver, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Se ha ido a alojar en casa de un pecador». Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: «Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien le daré 4 veces más». Y Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». El encuentro de San Pablo con Jesucristo es un episodio central en los Hechos de los Apóstoles, al punto de que el autor de ese texto lo narra más de una vez a lo largo del libro en diferentes contextos. El suceso tuvo lugar cuando iba camino de Damasco con órdenes para exterminar a la iglesia naciente. De un modo completamente inesperado, Cristo le sale al encuentro rodeado de luz y le pregunta la razón de su odio. Cegado por este encuentro, Pablo deberá dejarse sanar, instruir y bautizar. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo le envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra hay una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú, Señor?». «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le respondió la voz. «Ahora levántate y entra en la ciudad, allí te dirán qué debes hacer». Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Finalmente quisiera mencionar al personaje tradicionalmente llamado joven rico. Se trata de un muchacho que, tocado por la predicación del Señor, acude a él para pedir una nueva luz que dé sentido a su vida. Y Cristo lo invita a ser generoso y a entregarse por completo a su seguimiento. Cuando se puso en camino, un hombre corrió hacia él, y arrodillándose le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?».
Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes. Son varias las preguntas que nos pueden surgir al leer estos relatos. En primer lugar, ¿qué llevó a estas personas a buscar a Jesús? Evidentemente ninguna acudió a buscarlo creyendo de antemano que era el Mesías profetizado y mucho menos el Verbo encarnado. Algunos lo que los atrajo inicialmente fueron motivos más bien humanos. En el caso de Zaqueo estaba la curiosidad por ver al espécimen. En el joven rico estaba una ilusión que se despertó al oír su predicación y lo llevaron a buscar en la sabiduría de este rabino la clave para la felicidad eterna. Natanael sencillamente parece haber accedido por convención social para no ser excesivamente descortés con un amigo. Y Pablo estaba lleno de resentimiento a la búsqueda de los cristianos para combatirlos y extirparlos de la faz de la tierra. Pero luego podemos preguntarnos, ¿qué encontraron en Jesús? Jesús a todos les propone algo más de lo que los atrajo inicialmente. Nos sorprende con una novedad distinta. Nos interpela y nos muestra cosas nuevas. Natanael recordó ese episodio de su intimidad bajo el árbol. Zaqueo se descubrió preparando una cena para el maestro en su casa. Pablo se tuvo que enfrentar a la incómoda pregunta por la motivación de su odio. El joven rico fue sorprendido con una invitación que superaba sus estrechas expectativas. El Evangelio es una eterna sorpresa. Si estamos abiertos, Jesús nunca desilusiona con más de lo mismo. Lejos de quedarse una lisonja complaciente, nos abre horizontes que antes eran sencillamente insospechables y plantea desafíos que en un primer momento pueden incomodar. Esto abre una tercera gran pregunta. ¿Qué hizo Jesús con ellos en ese encuentro? De diversas maneras, a todos los llamó. Los invitó personalmente a que se dejaran transformar por ese contacto con su persona y lo siguieran. Jesucristo invita de este modo a rectificar esa intención inicial que podría haber estado algo torcida. Nos llama a abrirnos a la palabra de Dios y a la acción de la gracia para que las convenciones, la curiosidad, el odio o los deseos más estrechos se conviertan en fe. Especialmente hoy, con todos los estímulos y distracciones a nuestra disposición, es a veces fácil que la invitación quede ahogada en medio de otras mil voces y ajetreos, y el encuentro con Jesús rápidamente pasa al olvido, quedando como un mero episodio anecdótico. Esto nos abre una última gran pregunta. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue su respuesta ante ese encuentro? Pese a la fuerza de las respectivas experiencias, lo cierto es que de ninguno se dice que haya sido movido por un arrebato místico irresistible que anulara su libre albedrío. Todos ellos sintieron esa llamada divina que irrumpía con energía en su intimidad, pero cada uno eligió libremente la respuesta que daba. Jesucristo pasa a nuestro lado, nos llama de un modo que a veces solo nosotros logramos escuchar, y luego nos deja en libertad. Natanael respondió con un acto de fe rendida, y convirtiéndose en uno de los 12, acabaría muriendo mártir en testimonio del Evangelio. De Zaqueo solo sabemos que ante las murmuraciones que contaminaban esta nueva amistad con Jesús, se decidió a vivir en adelante una vida honesta. Cabe imaginar que luego de ese primer encuentro siguió a Cristo de sus circunstancias cotidianas, dejándolo entrar en su vida y dándose cuenta de que sus malos hábitos podían llevar a perder a Cristo, decidió en el acto cortar con ellos para siempre. San Pablo dio un giro radical a su vida, pasando de perseguidor a evangelizador empedernido, que recorrió todo el mundo conocido anunciando a Jesucristo. Pero el joven rico, que aparentemente era el que con mayor rectitud e intención había llegado, se dejó atrapar por los miedos e inseguridades y se marchó triste de descubrir que en el fondo no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Tenía demasiados bienes. Pero todo esto puede naturalmente despertar inquietud en aquellos de nosotros que, aún teniendo cierta beta romántica, nos sentimos relativamente normales y experimentamos ciertas sospechas frente a los místicos estrafalarios. ¿Qué es lo que nos pide exactamente Jesús? ¿Acaso se trata acá de romper con todas las convenciones de la vida social ordinaria y embarcarnos en una aventura sobrenatural que parece a todas luces irracional? Hace unos años recuerdo una polémica especial que hubo en Chile a propósito de un hombre loco que se desnudó en el zoológico y se metió en la jaula de los leones vociferando citas de la Biblia. También nos vendrán a la memoria los escalofriantes relatos de lo que se ha vivido en ciertas sectas religiosas. El esculíder carismático que se presenta como habiendo recibido comunicaciones especiales de la divinidad, manipula a sus seguidores para que se sometan a todo tipo de abusos e incluso los incita a cometer atrocidades en nombre de Dios. ¿No es ese tipo de desviaciones una posibilidad inherente a la actitud de quien está disponible para tener un encuentro con Dios y luego comprometerse incondicionalmente a su seguimiento? Seamos claros,
Dios puede dirigirnos invitaciones exigentes que desde la mirada de un pragmatismo materialista y estrecho cuesta comprender, pero no nos pide estupideces y mucho menos inmoralidades. La santidad no radica en tomar decisiones extrañas e irracionales guiados por un mero impulso místico. Para la inmensa mayoría de nosotros, el seguimiento a Jesucristo se traduce sobre todo en una disposición a ser siempre muy generosos y cumplir con fidelidad nuestras obligaciones cotidianas. Como escribe San José María en un conocido punto de camino: ¿quieres de veras ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y hasta en lo que haces. Por eso, hay que tener cierto cuidado con la tentación de esperar que se abran los cielos y soy una voz majestuosa. Nuestro encuentro con Cristo no consiste en que un ángel baje del cielo, se saque una pluma y nos escriba nuestra vocación en la frente con letras doradas e indelebles. Jesús, en su condición de Dios encarnado, ha dispuesto que nos remontemos a lo sobrenatural a través de la mediación de realidades naturales. Es imitando la perfección con que Jesucristo vivió el humano que podemos divinizarnos con él. Expresión paradigmática de esto son los sacramentos, en los que realidades tan prosaicas como el agua, el pan, el vino, el aceite, se convierten en signos sensibles y eficaces para que nos sea comunicada la gracia divina. No hace falta que se abran los cielos, porque precisamente creemos que el cielo ha bajado a la tierra, creemos que el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre. Citando nuevamente a San José María, expresó a recordar: no hay otro camino, hijos míos, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria el Señor, o no lo encontraremos nunca. Pero, ¿cuáles son esos medios ordinarios de los que estamos hablando? Dentro de la enorme diversidad de carismas y caminos posibles al interior de la Iglesia, hay al menos 4 cosas de las que ningún cristiano puede sustraerse si quiere alcanzar la santidad. Son como el mínimo común denominador de todo verdadero seguimiento de Jesucristo. En primer lugar, está la adhesión a las verdades de fe manifestadas en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, que es el único que nos interpreta con autoridad el depósito de la revelación. Para ser santo debemos aprender a acoger con docilidad y confianza ese mensaje, sin sujetarlo siempre todo a nuestras personales preferencias o sensibilidades subjetivas. En segundo lugar, está la necesidad de frecuentar los sacramentos, medios sensibles y eficaces dispuestos por el mismo Jesucristo para que crezcamos en gracia. Especialmente la confesión y comunión asidua son ruta segura para crecer en verdadera intimidad con el Señor. En tercer lugar, está la necesidad de vivir conforme a la ley moral que el mismo Dios inscribió en nuestro corazón y que para que la podamos conocer con seguridad y sin mezcla de error, Dios nos la ha también revelado, siendo así importante que nos esforcemos por guardar los 10 mandamientos. Pero en cuarto lugar, está la vía de oración, porque nada de esto es suficiente si finalmente no vivimos también un diálogo personal con el Señor. Para todo cristiano hay una necesidad de discernir los problemas desde el diálogo íntimo con Dios. Cuando se trata de ir más allá de esos denominadores generales y mínimos y descubrir las particulares de mi propio camino, hay cosas que no las puede ver otro por mí, sino que el Señor solo se las manifiesta al interesado en su vida de oración, que es potenciada por diversas prácticas ascéticas y piadosas, como la oración mental y vocal, las mortificaciones o la conversación regular con un guía espiritual. Sería un error suponer que este marco general que hemos entregado constituye un mero mínimo o checklist básico al que luego se le añaden las demás obligaciones que realmente son desafiantes. Porque lo que acabamos de describir es en el fondo un camino que puede vivirse de modos muy distintos y con diferentes grados de fidelidad. No basta con aprender qué respuesta nos pide Dios y satisfacernos con pensar que estamos cumpliendo con el contenido fundamental. También hay que preguntarse cómo debe darse la respuesta para ser plena. No contentarnos con cumplir nuestros deberes y corresponder a los requisitos mínimos de la llamada, sino que entusiasmarnos con la posibilidad de cumplir todo eso con perfección y dar así una respuesta integral. Una primera nota distintiva de una respuesta integral a Dios es la seriedad de nuestro compromiso. Para los meros cristianos, Jesús no fue algo anecdótico con lo que llenar el tiempo libre en la medida que nos apeteciera. Jesús no era un profeta más ni un pensador interesante. Si recorrieron el mundo anunciando la buena nueva, fue porque estaban firmemente convencidos de que este y ningún otro era el auténtico Mesías para la humanidad y que estaban radicalmente obligados a dar testimonio de su resurrección. La seriedad se expresa también en la incondicionalidad. A Dios no se le pueden poner peros. A quien le dice en el Evangelio que espere a que entierre a sus padres antes de emprender el seguimiento al que lo llama, Jesús le replica drásticamente: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Acá no sirve ser como el joven rico, que primero pregunta qué debe hacer y después decide marcharse porque siente que le pidieron demasiado. Esos temores y falta de generosidad constituyen un grave obstáculo para reconocer la voluntad de Dios.
No podemos decir que me entregaré cuando lo vea claro, porque mientras no nos entreguemos de fondo, nunca lo veremos con claridad. Una manifestación de esta actitud disponible es la inmediatez en la respuesta. Hay momentos en la vida en que Jesús pasa cerca de un alma, y si le decimos después, es posible que ya no la encontremos. Es cierto que el Señor está siempre accesible a quien lo busca, pero hay que tener en cuenta que para decidirnos a seguirnos no basta con la sola voluntad, sino que requerimos de una gracia especial. Y hay momentos precisos de la vida en que Dios la envía con especial intensidad. Son momentos puntuales de especial luz que luego pueden marcar el resto de nuestra vida. Si nos tocara siempre con esa misma fuerza, acabaría por aplastarnos, arrollando nuestra libertad. Además, debemos comprender que las decisiones que vamos tomando en nuestra vida modelan nuestro futuro y condicionan nuestras posibilidades de respuesta. Dios ciertamente perdona todos los pecados, pero eso no impide que en ocasiones los malos hábitos se arraiguen y que las consecuencias de nuestras opciones pasadas hagan que de pronto nos descubramos en posiciones en que la historia personal ya limita importantemente nuestra disponibilidad. Un joven es moldeable y tiene todo el futuro abierto por delante, mientras que un anciano se empieza a poner más rígido y además tiene una serie de compromisos previos que condicionan su libertad. Eso no impide que, llegado el momento, responda con gran generosidad, pero quizá quedará para siempre con esa sabor agridulce de haber solo podido entregar las últimas obras de una vida cuyo grueso ya fue desperdiciada. Finalmente, está el hecho de que la vida no es infinita, y de hecho, tarde o temprano se nos acabará el tiempo. A fin de cuentas, ¿qué es esta vida nuestra sino tan solo una pequeña porción de tiempo durante el cual cada quien decide lo que hará con su eternidad? Citando nuevamente a San José María, podemos hacer nuestra sabia oración que dirigía el Espíritu Santo. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana, nunc cepi, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Otra manifestación de plenitud en la respuesta es la convicción contagiosa. Ser católico significa, como lo indica la etimología, tener un corazón universal. Para el cristiano, Jesús no es una verdad subjetiva y privada, sino la verdad absoluta y total que nos invita a todos a seguirle. No hay en esta pretensión de validez universal soberbia alguna, pues los cristianos nos atribuimos personalmente la posesión exclusiva y perfecta de esta verdad trascendente, que solo alcanzamos a vislumbrar siempre de un modo muy imperfecto. Además, más que poseedores de la verdad, nos sentimos poseídos por ella. Nuestro contacto con el absoluto no es fruto de nuestros méritos, sino que se trata de un regalo gratuito e inmerecido de Dios al que solemos corresponder de modo muy imperfecto e insuficiente. Por eso, una respuesta al Evangelio que tranza con el relativismo y se abstiene de buscar acrecentar el número de almas que conocen y aman al Señor, no es una respuesta auténtica. Jesucristo nos invita a ser pescadores de hombres, nos pide ilusionarnos con su mensaje y adquirir ese arrastre enérgico, esas ganas de comerse el mundo para compartir con todos el regalo inmenso que recibimos, ese afán por lograr que la humanidad entera se posta ante el crucificado. Sin esa ilusión evangelizadora, la fe deja de ser revelación, encuentro, se convierte en un asunto meramente cultural, una leyenda bonita a la que recurrimos para saciar nuestro deseo de trascendencia, pero que no creemos de verdad. Finalmente, la plenitud de la respuesta se proyecta en el tiempo bajo la forma de la perseverancia. El encuentro con Jesucristo reclama una respuesta libre que se renueve en cada momento para que ese amor tome luego la hermosa forma de la fidelidad infatigable. Citando camino una vez más, conviene recordar que la conversión es cosa de un instante, la santificación es obra de toda la vida. Es obvio que van a haber minutos en los que sintamos cierto desaliento. A veces estaremos cansados y aburridos, a veces experimentaremos la tristeza de ver que nuestra correspondencia es imperfecta y está manchada por los pecados. A veces nos sentiremos desilusionados porque vemos que aquellos a quienes queremos no nos comprenden, o que incluso algunos han abandonado el camino. Habrá momentos en los que seremos tentados pensando en todo lo que dejamos atrás para seguir a Jesús, y quizá incluso nos cuestionemos la decisión que tomamos al acoger su invitación. Pero no podemos dejarnos llevar por esas tentaciones. El mismo Cristo complementa su réplica a quien se excusaba para seguirlo con una dura exhortación a la perseverancia decidida. Nadie que haya puesto la mano en el arado y después mire atrás, es apto para el reino. Jesús es atractivo, pero también es signo de contradicción. La forma de vida a la que nos invita es algo capaz de iluminar toda la vida, pero eso no significa que sea un camino exento de oscuridades. Resulta ingenuo pensar la Iglesia como una institución por la que uno puede trepar haciendo carrera para alcanzar una posición agradable. Si en otros tiempos, en los que el influjo del cristianismo sobre la sociedad era mayor y se tenía una mentalidad clerical, esto fue siquiera plausible, la realidad de las sociedades contemporáneas ha ido cambiando notoriamente hasta volverlo absurdo. No debemos olvidar que los dos apóstoles, lejos de morir ancianos y cubiertos de gloria,
sufrieron durante toda su vida la persecución y el martirio. Seguir a Jesús no es tener complejo de bicho raro que va por la vida haciendo cosas llamativas, pero sí implica nadar contra la corriente. El diablo es también príncipe de este mundo, y por eso hay que estar dispuestos a ser muchas veces parte de una minoría incomprendida. La cruz es voluntad de Dios, y Jesucristo le advirtió a sus discípulos que también participarían en sus sufrimientos. El servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán ustedes. Abrazando esas cruces, nos unimos más a Él, nos santificamos, crecemos en amor a Jesús. El joven rico se fue triste por miedo al dolor, pero ese temor le impidió descubrir el camino para la verdadera alegría. Jesús nos ofrece desde la cruz la auténtica felicidad. No podemos separar una cosa de la otra. A veces puede ser que nos sintamos un poco solos e incomprendidos, pero eso es solo una sensación, porque Dios conoce todo lo que nos ocurre y nunca nos abandona. Mateo cierra su evangelio con la imagen de Jesucristo que mientras eleva a los cielos le dice a los suyos: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, incluso en medio de las mayores crisis y oscuridades, no debemos olvidar la promesa que hizo el Señor al instituir el primado de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En definitiva, que la iglesia sea universal no es obstáculo a que parezca impopular. En cierto sentido, el cristianismo auténtico siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso, hay que tener paciencia y mantener en todo momento la esperanza sobrenatural. Los caminos de Dios son lentos y difíciles de entender, pero a la larga siempre ocurre que mientras más obstáculos pone el mundo, más fortalecido sale el mensaje del Evangelio. La persecución que hizo salir de Jerusalén a los primeros cristianos facilitó la difusión del Evangelio a otras ciudades de Palestina. El ser expulsados de las sinagogas hizo que los apóstoles se comenzaran a abrir cada vez más a los paganos. El colapso del Imperio Romano fue ocasión para la conversión de los germánicos, etc. Como ya anunciaba Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos, y en un sentido similar declaraba el autor de la carta a Diogneto: ¿no ves que los cristianos, arrojados a las fieras con el fin de que renieguen del Señor, no se dejan vencer? ¿No ves que, cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Y esto es así justamente porque somos la iglesia de Cristo muerto y citado, y no la de un supuesto Jesucristo miel sobre hojuelas. Una iglesia que demuestra al mundo con el testimonio de su disposición a padecer que, como dijo San Juan Pablo II en su icónico viaje a Chile, el amor es más fuerte. Agradezco hoy especialmente a todos quienes nos han acompañado a lo largo de esta primera temporada de nuestro podcast. Gracias a su apoyo ha sido posible perseverar en la preparación constante de todo el material. Durante los meses que siguen, intentaré volver atrás y editar algunos capítulos cuyo audio podría mejorarse. Espero que se animen a seguir compartiendo el contenido entre sus contactos y a invitar a quienes se quedaron atrás a que se animen a seguir adelante para ponerse al día. Espero poder volver pronto a retomar el proyecto para que emprendamos una segunda temporada, en la cual seguiremos adelante con nuestro repaso del catecismo, cubriendo los temas que aún nos quedan pendientes sobre la novedad maravillosa de Jesucristo y sacrificio redentor, y sobre la acción constante del Espíritu Santo en el mundo a través de la Iglesia y los sacramentos. No dejen de seguir el canal y permanezcan atentos para que pronto nos sigamos viendo online.